Hola a toda la comunidad que oye este podcast de Cuenta Historias. Mi nombre es Eric y les comparto una experiencia que me tocó vivir cuando estuve trabajando como guardabosques en el Parque Nacional de Glacier, allá en Montana. La razón del cómo llegué a trabajar en este lugar es una historia muy larga y nada tiene que ver con el tema del video, así que solo sepan que tengo muchos años en este sitio. En esta reserva he patrullado senderos por casi una década, y si algo he aprendido es que el bosque guarda secretos, y algunos es mejor no descubrirlos. Bueno, para entender un poco mejor lo que les cuento, les digo que todo comenzó una tarde de frío otoño, de hace un par de años atrás únicamente. El sol ya estaba escondiéndose cuando recibimos una alerta por radio por parte de la central. Aquel era un reporte que nos decían que dos campistas no habían regresado a su punto de control aún. Las dos personas en cuestión eran turistas. Según el registro, dos muchachos de unos 20 años que habían salido temprano en la mañana a hacer senderismo. A ellos se les vio irse pero no regresar, lo cual era preocupante porque no estaban preparados para pasar la noche a la intemperie. En este lugar las noches son muy frías, y si no se tiene la ropa adecuada se puede morir en cosa de horas. Mi compañero Rick y yo nos miramos. Sabíamos que teníamos que salir de inmediato en busca de aquellos campistas. Nos alistamos con lo básico: lámparas, radios, algo de equipo de emergencia y una pistola de bengalas por si acaso nos perdíamos, y así poder delatar nuestra posición rápido. Ya nos había tocado rescatar a más de un despistado, pero esa noche, esta les puedo decir fue muy diferente. El bosque estaba callado, más de lo normal. No se oían ni grillos ni búhos, solo el crujir de nuestras botas sobre las hojas secas y el susurro del viento entre los árboles. A medida que más nos internábamos en el bosque, la luz desaparecía rápido. Parecía que el mismo bosque nos estuviera tragando. Caminamos casi 2 horas, siguiendo un rastro de pisadas frescas y marcas en los árboles, que supimos eran de aquellos campistas. Por suerte, estas nos llevaron hasta un lugar donde divisamos a uno de ellos. Este estaba parado junto a una gran roca, temblando de frío y con la cara llena de lodo. Pero no solamente eso, sino que también estaba lleno de rasguños, con los pantalones mojados y un rostro pálido como papel. Hey chico, Gritó Rick. ¿estás bien? ¿Dónde está tu amigo? El muchacho nos miró con unos ojos desorbitados y apenas si pudo responder las preguntas. Él se cayó, allá en el río, cuando corrimos, cuando esa cosa nos encontró. Lo que nos decía el joven eran palabras entrecortadas, pero por lo que entendimos era que su amigo estaba aún perdido y un animal los había atrapado en el bosque. ¿Qué cosa los atacó? ¿Fue un oso o fue un felino? Pregunté, aunque ya intuía que no era un oso, ya que por la zona no hay de esos. No, no era un oso. Lo que nos atacó tenía cuernos. La piel le colgaba y olía como a muerto. El muchacho estaba en una clase de shock, así que lo tranquilizamos y avisamos a la central que habíamos hallado a uno de los campistas, pero que el otro seguía perdido. Rick frunció el ceño y yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Después le ofrecí agua y una manta térmica al chico, y comenzamos el regreso a la central. Con suerte su amigo habría salido río abajo, pero para eso necesitábamos más equipo de rescate. Además que ya era muy noche para dejar a este chico temblando de frío. Ya veníamos de regreso a la central cuando a la mitad del camino algo cambió. El aire se volvió más denso, más frío. La linterna parpadeaba sin razón aparente y los árboles parecían estar más juntos. Era como si el bosque se estuviera cerrando sobre nosotros y entonces lo oímos. Se trataba de un gruñido, uno largo y profundo, pero que venía de todos lados. Nos detuvimos en seco. No se muevan. Susurré, mientras sacaba la pistola de bengalas por instinto propio. Algo se movía entre los árboles, algo que era rápido pero pesado.
Rick supo que eso no era un lobo, pero tampoco un oso. Lo que estaba acechándonos era más grande y más pesado. De pronto, de entre los árboles, salió una cosa, algo que medía casi 2 metros y medio. Era flaco como ramas secas, con la piel desgarrada dejando ver sus huesos. Tenía una cara alargada como la de un venado, pero con ojos brillantes y un par de cuernos con astas en la cabeza. Cuando vimos ese animal supimos de inmediato que no se trataba de un alce ni de un reno. Aquello era lo que muchos le llaman el Wendigo. Así es, esa maldita noche el Wendigo se nos apareció en medio del bosque en Montana. Sin saber qué hacer, los tres intentamos salir de ahí, pero el animal nos bloqueó la salida. En pocas palabras, nos había encerrado sin escapatoria alguna. Llenos de temor y miedo y sin saber qué hacer, Rick reaccionó por puro instinto. Lanzó su linterna directamente a la cara de esa criatura, pero esta ni siquiera se inmutó. Después el animal se nos quedó viendo un rato. Soltó un chillido espantoso, una mezcla de llanto y rugido, y se lanzó contra nosotros. En ese momento, sin escapatoria y sabiendo que tenía una pistola de bengalas en las manos, lo único que me pasó por la cabeza fue disparar. El aire se llenó de humo y luz roja. El monstruo gritó como si le hubieran prendido fuego, pues el tiro le dio directamente a la cara al Wendigo, y luego corrió entre los árboles a una velocidad que puedo decir era imposible. El chico que rescatamos empezó a llorar. Rick no dejaba de maldecir y yo apenas podía sostener la bengala temblando de puro miedo. Después de eso corrimos como nunca antes habíamos corrido en todas nuestras vidas. Por suerte logramos llegar al refugio base jadeando y con las piernas temblando detrás de nosotros. Los tres nos encerramos y no dijimos nada por un largo rato porque no sabíamos exactamente qué decir. Después de eso, a los minutos llegaron los cuerpos de rescate y bueno, le contamos lo que pasó, aunque casi nadie nos creyó. 3 testigos, 3 versiones, y lo único que se dijo era que eso que nos atacó y que atacó el par de campistas fue un oso. Pasaron días buscando al otro campista siguiendo el río. Trajeron perros, usaron drones, lo que se te ocurra, pero nada. Él nunca apareció. Ni su mochila, ni su ropa, ni sus restos, nada. El muchacho sobreviviente fue trasladado a la ciudad y nunca quiso hablar más del tema. Su familia incluso también lo protegió del escándalo. Por su parte, nosotros los guardabosques que vivimos también eso, tuvimos que hacer un reporte oficial de lo acontecido, pero este se fue con una descripción muy vaga. Accidente en zona remota, posible caída y arrastre por corriente de río fuerte. Nunca se mencionó la criatura, pero Rick y yo sabemos lo que vimos, y lo que vimos esa noche en el bosque fue el Wendigo. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Hola a toda la comunidad de Cuenta Historias. El relato que les envío es algo que le pasó a mi tío Matt, quien fue guardabosque durante más de 20 años en el Bosque Nacional de Kaibab, al norte de Arizona, y aunque vivió muchas cosas raras en toda su vida, solo una vez lo vi realmente temblar de miedo al recordar eso. Esto que les voy a contar ocurrió en el verano del año 2008. En ese tiempo hubo reportes de que algo estaba matando a los venados y otras especies herbívoras dentro de una zona que estaba protegida en aquel lugar. Al principio pensaron que se trataba de un lobo solitario o quizás un coyote con hambre, pero los rastros no coincidían del todo. Los animales afectados aparecían mutilados de forma extraña, sin órganos internos pero sin mucha sangre alrededor. Era más bien como si alguien o algo solo los cazara por puro gusto más que por hambre. Se sabe que los animales rara vez son capaces de atacar por placer, casi siempre es por hambre, y todos los cuerpos que estaban dentro de la reserva tenían los mismos signos de ataque.
Eso fue lo que llevó a pensar que no se trataba de un animal común y corriente, o quizás era alguna persona o grupo de personas que estaban cazando por diversión, algo que estaba penado por la ley en aquel lugar. Pero cual fuera la razón, un hombre o un animal, había que atraparlo para evitar que siguiera haciendo daño a la fauna del bosque. De este modo fue como mi tío recibió la encomienda de arrastrar al supuesto depredador y capturarlo vivo, para después reubicarlo en otra reserva donde no causara tantos daños. Así que durante varios días colocó jaulas de captura en diferentes puntos estratégicos del bosque, todas equipadas con sensores y carnada para que ese animal cayera preso sin lastimarlo. Mi tío cada mañana se levantaba antes de cada amanecer a revisar si alguna trampa había funcionado, pero nada. Pero lo que sí veía era que seguía viendo animales muertos, lo que le hacía pensar que quizás no era un animal lo que estaba depredando, sino que era otra cosa. Él siguió con su labor hasta que un día sí funcionó. Una de las trampas sí funcionó. Eran cerca de las 5 de la mañana cuando llegó una de las trampas ubicada en una zona boscosa muy cerrada, donde los árboles apenas dejaban entrar la luz del sol. Al acercarse notó que algo se movía dentro de la jaula, pero no hacía un ruido típico de un animal atrapado. No gruñía, no chillaba, solo se escuchaba un sonido extraño como si alguien respirara con dificultad y como si intentara hablar. Cuando se acercó más a ese lugar, sintió un escalofrío inexplicable. El aire olía como a cobre, como cuando sangras por la nariz, y justamente fue que lo vio. Era un ave, o algo parecido a eso. Esta cosa medía lo mismo que un águila real, pero tenía el cuerpo delgado y retorcido, cubierto de plumas grises con manchas negras, como un buitre o algo así, dice él, pues le cuesta describir qué clase de ave era, y eso que él sabe mucho de animales. Pero lo más extraño y aterrador de eso es que dice que esa cosa, en vez de patas, tenía manos humanas, manos con uñas largas y negras como garras. Para acabarla, su pico era curvo y afilado, pero justo sobre él, y como si alguien se lo hubiera pegado, tenía una nariz humana, chata y retorcida. Esa cosa no era un ave, o al menos no una que mi tío supiera de su existencia. En ese preciso momento mi tío se quedó paralizado del susto, pero cuando pensó que ya había visto todo, pasó lo más impresionante. Esa cosa, esa ave, lo miró y dijo con voz torpe, como si no supiera hablar bien: Sácame. Mi tío dio un paso para atrás sin poder dejar de verlo. La criatura volvió a hablarle, con la voz quebrada como si sufriera. Me duele. Sácame. Mi tío dice que no entendía cómo diablos es que esa ave hablaba, cómo es que un animal habló con lenguaje humano. Pero él no pudo más, así que salió corriendo de ahí sin mirar atrás. Tardó casi media hora en llegar a la cabaña donde estaba otro guardabosques, un veterano llamado Clip. A este le contó lo que había visto, y aunque Clip no le creyó del todo, lo acompañó de regreso para corroborar su versión. Pero al llegar, la jaula estaba vacía. Bueno, no solo vacía, sino destrozada. Los barrotes de acero estaban doblados hacia afuera, como si la cosa los hubiera reventado desde dentro. En el suelo había plumas, marcas extrañas como si algo se hubiera arrastrado y luego desvanecido en el aire. No había huellas animales, ni rastros de sangre. El animal, muy seguramente después de romper los barrotes de la jaula, salió volando. Los dos guardabosques se quedaron pensando qué tanta fuerza debería tener esa cosa como para romper los barrotes, ya que ni un hombre adulto puede siquiera doblarlos. Clip se quedó en silencio un rato mirando los restos de la jaula. Luego dijo algo que mi tío nunca pudo olvidar. Tú no atrapaste un ave. Seguramente atrapaste un skinwalker. Mi tío no entendía nada, así que Clip le explicó que según la leyenda de los pueblos navajos, los skinwalkers son brujos capaces de transformarse en animales.
criaturas oscuras que habitan en lugares solitarios y cazan de noche. No son espíritus ni animales, pero tampoco humanos, son algo peor. Mi tío quiso creer que solo había sido un mal sueño, que quizás estaba cansado o que había respirado algo raro, pero no. En efecto, lo que había atrapado aquella mañana sin querer era un skinwalker. Después de lo vivido por mi tío, no se quedó tranquilo, pues tenía mucho miedo de esa cosa, que esa ave rara le hiciera daño porque seguía libre por el bosque. Fue por ello que al poco tiempo pidió su traslado a otro parque. Mi tío nunca volvió a hablar del tema, excepto una vez conmigo, cuando ya estaba retirado de aquel trabajo. Me lo contó con voz baja sin buscar exagerar nada, y cuando terminó me dijo una última cosa. Ese bosque tiene cosas que no deberían de estar ahí. No eran animales, tampoco humanos, eran otra cosa. A veces me pregunto si esa criatura sigue allá afuera, entre los árboles, esperando, buscando a alguien más que lo atrape por error, alguien como mi tío. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. A mí siempre me gustaron los bosques. Desde niño me parecían lugares mágicos, llenos de vida, misterio y calma. Por eso cuando en el año 1992 me ofrecieron un trabajo como guardabosques nocturno en la zona protegida de Black Hills en Dakota del Sur, no lo dudé ni siquiera un segundo. Aquel trabajo sonaba muy correcto para mí. Era fácil, de buena paga y muy cerca de donde vivía en aquel entonces, así que no había pero, solamente cosas buenas. Por esos años ese bosque o reserva era un lugar muy hermoso, con riscos altísimos, pinos por todos lados y riachuelos cristalinos que parecían sacados de una postal. Mi función para lo que había sido contratado era bastante sencilla: vigilar parte restringida de la reserva, un área que estaba cerrada al público en general porque, según se decía, era una zona dedicada a la reforestación y hábitat de ciertas especies que no estaban permitidas ser cazadas o molestadas. El jefe del parque me explicó que era raro que alguien se metiera a esa zona, pero sí había reportes de cazadores furtivos tiempo atrás. No era nada grave, pero según él, nunca sabes cuándo un loco puede andar buscando problemas. Las primeras noches en aquel lugar fueron muy tranquilas. Me instalé en una pequeña cabaña dentro del bosque que servía como punto de vigía y que tenía lo básico para sentirme cómodo: una radio, linterna potente, una vieja camioneta Ford que usaba para mis recorridos y mi termo de café que siempre estaba lleno para mantenerme despierto toda la noche. Yo hacía mis rondas cada 2 horas, caminaba por los senderos anotando cualquier rastro extraño y regresaba para sentarme frente a la estufa para calentarme un poco y comer algo. De noche ese bosque todo es pura paz. Bueno, si es que te gusta, ya que para aquellos que le tienen miedo a la oscuridad, este no es un lugar sencillo. Solamente se ven árboles, animales salvajes y kilómetros de oscuridad pura, sin un solo rastro de urbanización y mucho menos de luz. Todo estaba bien esa noche hasta que dieron cerca de las 2 de la madrugada. Recuerdo que el bosque estaba callado, tan callado que ni los búhos cantaban. Yo estaba tomando café en la camioneta porque estaba haciendo un recorrido largo. Tenía la radio encendida por si llamaban desde la estación. Todo estaba muy bien cuando de repente vi algo moverse entre los árboles que no estaban muy lejos, justamente en el límite del área protegida. Aquellos se trataban de unas luces, como si fueran linternas o lámparas. Me bajé y apagué las luces del vehículo. Después agarré mi linterna y comencé a caminar hacia ellas, esperando sorprender a quien estuviera por ahí metido en la reserva. Mientras me acercaba, me di cuenta de que no era solamente una persona. Había al menos 5 o 6 figuras caminando entre los arbustos como en fila. Pensé que se trataba muy seguramente de cazadores furtivos, así que desde lejos les grité alto que esa era una zona protegida y que se identificaran, que estaban cometiendo un delito federal.
pero ellos no respondieron, solo seguían caminando en silencio. Al apuntarles con la linterna, algo dentro de mí se revolvió. Lo que vi no tenía sentido. Eran hombres, sí, pero no pisaban el suelo. Estos estaban flotando. Sus cuerpos se movían como si marcharan, pero sus pies, o lo que deberían ser sus pies, desaparecían en el aire. Llevaban uniformes viejos, como de soldados de otra época, uniformes gastados, llenos de lodo seco y lo más raro de todo, portaban armas largas como mosquetes y no rifles modernos. Uno de ellos se detuvo y volteó hacia mí. Cuando lo hizo me quedé helado. Ese tipo tenía la cara blanca como yeso. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos y la boca la tenían entreabierta, como si estuvieran a punto de gritar pero no pudieran. Después esa cosa, ese fantasma, no sé cómo decirle, levantó su arma y me disparó. El sonido fue seco, pero no como de una bala, sino fue como un estallido hueco, acompañado de un viento helado que me pasó por todo el pecho. El impacto me había dado, pero yo no estaba herido, aunque sí sentí como si algo me jalara el pecho. Retrocedí tambaleándome y tropezando con una raíz. Después caí al suelo con la linterna apuntándose a las copas de los árboles. Los otros hombres también comenzaron a disparar, pero de ellos no salían balas, sino ráfagas de humo y viento. Eran disparos fantasmas, eso creo. Completamente lleno de miedo me levanté y corrí de vuelta a la camioneta sin mirar atrás. Esa noche no volví a salir. Apagué las luces, cerré las puertas con seguro y me quedé pegado en la ventana, viendo cómo aquellas figuras seguían caminando entre los árboles. Todas ellas iban y venían como si patrullaran. Algunos se detenían y miraban hacia la cabaña y luego seguían para adelante. De lo que sí me acuerdo es que esas cosas, esos fantasmas nunca hablaron, nunca corrieron, solamente flotaban, con sus caras pálidas y sus armas viejas, cumpliendo una rutina que parecía eterna. Cuando amaneció salí temblando de aquel lugar. Revisé el lugar donde vi por última vez a aquellos hombres, y para mi sorpresa no había ni siquiera una sola huella. No había ramas rotas, nada, solo un olor a bosque fresco, como a tierra mojada y metal oxidado. Volví a la estación principal y pedí hablar con el jefe para contarle esto. Después de platicarle todo lo que había vivido, él no me creyó. Simplemente me miró como si estuviera loco o cansado. Me dijo que debería tomarme unos días de descanso, que seguramente el estrés de las noches frías y la soledad me habían provocado aquellas alucinaciones. Pero yo sabía lo que había visto. Eso no fue una alucinación ni un mal sueño. Eran soldados, pero no de este tiempo, y que ya estaban muertos. Por esa zona hace mucho, pero mucho tiempo, se llevaron a cabo enfrentamientos entre colonos y locales donde hubo muchos muertos. Es normal que los bosques hayan quedado impregnados con la energía de la gente que murió en aquellos lugares, y muy seguramente sus cuerpos nunca fueron recuperados ni mucho menos velados. A todo esto, yo no he sido el único de los guardabosques que ha visto a esos soldados fantasmas. Hay mucha gente que los ha visto deambular de un lado a otro, a veces de día, a veces de tarde, pero sobre todo de noche. Seguí trabajando por un tiempo en ese lugar, pero créanme, no se aguanta mucho. Ver eso no es para cualquiera, y sobre todo, no todos aguantan una sola noche en aquel bosque. Para serle sincero, nunca imaginé que mi papá, un hombre tan lógico y terco como una piedra, fuera a contarme una historia que me helara la sangre. Él fue guardabosques por casi 20 años en un parque nacional en Virginia, un lugar conocido por sus paisajes hermosos y por cosas que la gente prefiere no mencionar. Mi papá siempre fue un hombre de ciencia,
un hombre criado a la antigua con educación escolarizada, que le hacía saber que todo tiene una explicación lógica. Él no creía en fantasmas, ni apariciones, ni nada de eso. Bueno, sí fue hasta una noche de otoño, allá por el año 1994, cuando vivió algo que lo marcó para siempre. Esa historia vuela como pólvora en cada reunión que tenemos en la familia, y más cuando se toca el tema paranormal, así que quiero contarla ahora para que más gente la conozca. Era octubre, y el frío amenazaba con sentirse toda la noche. Mi papá, al que todos le conocían como el Ranger, la verdad nunca supe por qué, pero así le decían, tenía asignado el turno nocturno en la reserva, lo cual nunca le molestaba. Dice que disfrutaba de la tranquilidad del bosque por las noches, el silencio, los sonidos de los animales, el cielo estrellado, pero esa noche algo se sintió distinto desde que empezó su recorrido. Él mismo me dijo que había un ambiente pesado, como si el bosque estuviera conteniendo algo malo. Esa noche iba en su camioneta por uno de los senderos principales cuando de repente, cerca de un punto de observación llamado Scatline Vista, vio a dos figuras caminando al borde del camino. Eso se trataba de una mujer y una niña, muy probablemente su hija. Ambas iban apuradas como si les surgiera llegar a algún lugar. Cuando vieron las luces de la camioneta, la mujer agitó los brazos como pidiendo ayuda. Mi padre detuvo la camioneta y bajó con linterna en mano para auxiliar a la mujer y su hija, que claramente estaban perdidas. La mujer se acercó rápido, con lágrimas en los ojos pues estaba despeinada. Su chaqueta estaba sucia y rota de un hombro. La niña tenía una linterna pequeña, pero estaba apagada. Ambas temblaban y con mucho frío agradecieron al cielo porque pasó mi padre. Gracias a Dios, Le dijo la mujer con acento sureño. nos perdimos hace horas y no encontrábamos el campamento de regreso. Mi niña está cansada y yo no sabía dónde estábamos. Mi padre le ofreció subirse a la camioneta, pero la mujer le dijo que prefería caminar un poco más, que ya estaba muy cerca de su auto, que bajando por el sendero justamente ahí ahorraban un poco de tiempo, así no daban tanta vuelta. Eso fue sumamente raro que se lo pidieran a mi padre, que no querían subir a la camioneta sino que querían caminar. Aunque la mujer no estaba totalmente equivocada, pues era correcto que ese sendero les ahorraba mucho tiempo. Caminando quizás serían 15 o 20 minutos y en auto dando toda la vuelta probablemente una hora. Mi papá decidió acompañarlas y iluminó el camino con su linterna. Dice que él caminó con ellas por delante para guiarlas con la luz a la vez que reportaba a la central lo que estaba pasando, para que una ambulancia estuviera esperando en caso de que fuera requerido. Aunque la mujer y la niña, más allá del susto, se veían muy bien. Mientras caminaban, dice que notó que la niña no hablaba, solo miraba hacia los árboles como si viera algo que él no. La mujer se aferraba al brazo de su hija y de vez en cuando preguntaba si estaba bien. Mi papá trató de mantener la conversación ligera con ellas, pero sentí un escalofrío que no venía del clima. Cuando por fin llegaron a un cruce que daba justamente hacia el acceso norte, mi papá se adelantó unos pasos para mostrarles el sendero. Ahí fue que giró la linterna en alto para señalarlo, pero al hacerlo, dice que ese par de mujeres ya no estaban. Ellas habían desaparecido pues no se encontraban detrás de él, ni la mujer ni la niña. La linterna iluminaba el vacío, solo arbustos y hojas secas moviéndose con el viento. Gritó varias veces por ellas, camino de regreso por el sendero, pensando que quizás se habían rezagado o que se habían regresado, pero nada, ni un solo ruido. Recorrió casi todo el tramo que habían caminado juntos. Lo hizo con el corazón latiéndole con mucha fuerza. Buscó por más de una hora, pero ni así, ni huellas, ni prenda, ni rastros, ni nada. Parecía como si nunca hubieran estado ahí. Aprisa y asustado dice que volvió a la camioneta. Llamó por la radio al puesto principal para reportar lo ocurrido. Su compañero en turno, un viejo llamado Maires, fue el primero en contestarle. El hombre escuchó a mi padre en silencio y luego con voz apagada le dijo: Ranger,
Tú no fuiste el primero en verlas. Mi papá no entendía por qué le dijo eso. ¿Cómo que no? El hombre del otro lado suspiró y le dijo: Esa mujer y su hija se perdieron en los años 79. Salieron de excursión de fin de semana, pero nunca volvieron. Solamente se reportó que se encontraron sus mochilas cerca de Skyline Vista. Desde entonces varios rangers la han visto, siempre igual. Aparecen perdidas, piden ayuda y desaparecen antes de llegar a la salida. Mi papá se quedó mudo. Morris terminó la llamada diciéndole una cosa más. No te asustes, no te hacen daño, solo se siguen buscando la salida. Esa noche, después de eso, mi papá no volvió al bosque. Se quedó en la estación sentado tomando café sin decir palabra alguna. Y desde entonces ya no quiso patrullar solo de noche por aquel lugar. De hecho, y con el tiempo, él pidió que lo cambiaran de turno para ya no estar de noche. Con los años trató de olvidar todo eso, pero cada vez que alguien menciona Skyline Vista, él baja la mirada y se queda callado. Realmente no sé si es que en verdad las vio, si no es que fue su mente cansada jugándole mal o algo así, pero cuando me lo contó tenía una mirada que no era fingida. Esa era una mezcla de miedo y respeto, una que solamente tienen aquellos que han visto lo paranormal. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. It'd have to be like a cool ass car. Car that looks cool on the inside. Yeah. Cold? That's beautiful. Kind of cool enough. Bunch of cars and shit. What is this? So we don't get run over now. What car is this? That's basically what is that? Huh? It's kind of fire. What is that? On that? What's up, bro? Where y'all from? AZ? Oh, is he? Hi. Is y'all first time here? Yeah. That's it. I don't Nice know. meeting you. Hi. So he's trying to make up for crashing his car. It's over for him. He's trying to regain his aura. I know. I mean, look, he's regaining it. With the gold rims. That's like how mine were. Did I ever tell you about the girl that I thought stole my car? Or that she like had something to do? I think so. Like BMW? Where are the Subis that we saw? I don't know, this car has a whole rig on it though. We gotta do a TikTok. I know. Why is everyone
Damn, dog swagged out. That's blowing air. Oh, scared. hell no. What does that mean? Is that good or bad? Turbo. Why does it sound like it's blowing air? It's barely even. Yo, we gotta find this GT WRX Okay, bet. We need to find the people that had the WRX. clip. Let's go this way. Did he even say what time to meet at? No. W. I think we're ruining people's videos. For real. Yeah. We had 90 an aesthetic video like you. You can't copy me. I'm not. Oh, there she is. She's covered. Oh, what? What is this? This? Like, this one's nice. What is this? WRX. WRX. Where? Oh, no. This is actually cute. I like this one. Oh, he's doing the upside down phone. Look at that bright ass highlighter at Ford. No, where are the directions we Over here. They left us. Oh, the 360 GoPro camera. Oh, look at this one. This is what I want. With the antenna right there on the light. Yeah. Best car right there. Like, what is this? This is cute. Oh, look at that widow car. It's not me wee though. Wait, is that the Subi that we came with? I think so. I think I'm not gonna get in the Subi I know. because it's gonna be hard to find them. Oh. So I don't know. No. Unless we magically run into them. Like that's WRX. There's actually a lot, huh? There's a lot of GTRs.